Muy bien, ahora vamos a dar inicio al estudio del día de hoy. Justamente estamos en el tema Tu esfera, desarrollando un plan de vida integral y equilibrado. Para los que todavía no se dieron cuenta o no saben qué es tu esfera, hoy voy a ampliar un poquito más sobre este tema. Esta sería la tercera parte, el tercer estudio de este tema tan importante que lo tratamos de enseñar una o dos veces cada año. Todos tenemos un plan de vida. La idea es que este plan de vida sea integral y equilibrado. Hacer planes de vida debería ser parte de nuestra actividad diaria, en realidad, porque hagamos o no hagamos un plan, vivimos en base a un plan. Nada más que si tú no haces ese plan, estás viviendo bajo el plan de otra persona o de otra sociedad, diríamos, o de la sociedad misma que tiene un plan para ti. Y uno se va adecuando a eso. Entonces, para ir en contra de esa corriente, necesitamos hacer un plan de vida integral. Integral, insisto en integral porque cuando uno ya es creyente ya piensa de otra forma. Pensamos de forma integral. Ya no pensamos que yo estoy en la iglesia y ahora me comporto como un buen cristiano, salgo de la iglesia y me olvido de eso. Y no, no puede ser así. Tenemos que ser los mismos en todo lugar donde estemos. Así que oremos para empezar. Amado Señor, nos acercamos a ti con gracias, agradecimiento, con gratitud, sabiendo que cada respiro que damos es porque tu gracia así lo permite. Tú ya nos podías haber llamado a tu presencia y no lo has hecho, Señor. Si los que estamos aquí, los que estamos vivos, todavía estamos en este mundo, es porque de hecho quieres que seamos luz y sal en esta tierra, especialmente los que te conocemos, los que estamos aprendiendo a ser tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a ser sal y luz de nuestras familias. Ayúdanos a ser sal y luz cuando nos vemos en el espejo. Ayúdanos a vivir una vida integral, no una doble vida, Señor. Una vida integral y equilibrada, que te agrade a ti antes que a los hombres. Gracias, amado Señor, por permitirme guiar este estudio, pero sobre todo quisiera pedirte, Señor, eh, ayúdame a que este estudio sea guiado por tu Espíritu. Gracias, Señor. Guía mis palabras, guía mi boca, Señor, para que lo que hablemos sea realmente lo que necesitamos hablar. Gracias, amado Señor. Oramos en nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien. Eh, a lo largo de los años, cuando uno va viendo la historia de las iglesias, es como que hemos tenido la inclinación de fragmentar nuestras vidas. Por ejemplo, y hoy en la reunión de varones hemos hablado de política un poquito, estuvimos hablando de política, y me encantó que varios hermanos dijeron que a mí me gusta la política. Y cuando yo escucho eso digo, qué bendición, porque en realidad la que ha fragmentado las cosas es la religión, ha hecho ver que la política sea un tema en el cual no deberíamos de meternos. Sí no deberíamos meternos en la politiquería, que es como vamos a decir la degradación de la política como tal, pero cuando hablamos de el reino de Dios, estamos hablando de un país, de una constitución política que es la Torá y de algo que tenemos que aprender como un profesional, como un ciudadano, como un embajador, especialmente nosotros que estamos entendiendo que en esta tierra solamente vamos a estar un tiempo corto. Y en este tiempo corto nuestra función es ser sal y luz, es decir, embajadores del reino. Y transmitimos una política, es decir, pensamientos que van en bien de la sociedad, especialmente israelita o hebrea, o es decir, de aquellos que quieren ser gobernados por Dios, pero también al resto de la humanidad. Porque cuando Dios llamó a Abraham, lo separó de la humanidad, pero no para sacarlo de la humanidad, sino para que por medio de él, de su linaje, la luz venga a la tierra. Abraham fue elegido en medio de todas las tinieblas para que su linaje, un hombre estéril y una mujer estéril, ambos con un vientre seco, puedan generar ese milagro de vida que solamente Dios puede dar.
Así que no le tengamos miedo a hacer planes integrales. Hagamos planes que no estén fragmentados. La religión ha fragmentado. Y es verdad que la política en este planeta no es buena, es injusta. No vamos a encontrar justicia en este mundo porque estamos en un mundo corrupto, caído. Tú eres un ser caído, yo soy un ser caído. Y por la gracia de Dios es que Él nos quiere levantar. Y para eso es que Él nos ha entregado su Torah. Y por medio de eso regresar, hacer teshuvá a su palabra, todo el tiempo todas las veces que podamos, todos los días si es posible. Así como su misericordia es nueva cada día, la oportunidad de Teshuvah mientras vivimos también es nueva cada día. Es decir, hoy es un buen día para hacer Teshuvah. Como dice la Biblia, hoy es un buen día para arrepentirnos. Y si hemos vivido una vida desordenada, sin un plan de vida integral, vemos nuestras vidas y vemos el resultado, una vida desordenada en todas las áreas, como padres, como hermanos, como hijos, como trabajadores, como dueños o como lo que seamos, no estamos contentos con eso, es que necesitamos hacer teshuva en eso, en esa área. Es decir, volver a su palabra. Su palabra es la que ordena, su palabra es la que trae orden a nuestras vidas. Y Dios, cuando ve un desorden, lo que hace es lo ordena. Cuando Dios vio el planeta, Dios vio la tierra, dice en Génesis, la vio como desordenada y vacía, o sea, sin forma. En otras palabras, cuando Dios ve tu vida y la ve desordenada y vacía, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Pues lo primero es que va a traer su luz, porque lo primero que Dios hizo para ordenar es poner la luz, y Él es la luz. Entonces, esta es la bendición de planes de vida integral, planes de vida que son integrales, ¿no? Y Dios le dio instrucciones a Adán y Eva muy claras. La función principal dentro del plan de vida integral para Adán y Eva era que ellos son mayordomos de todo lo que Dios ha puesto en sus manos. Y eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es que está más difícil para nosotros porque ya vivimos en un mundo caído. Pero no quiere decir que no se pueda. Es posible, pero solamente con la ayuda de Dios. Entonces, desarrollar un plan integral, hermanos, repasando un poquito lo anterior, implica am, todo. No podemos hacer un plan fragmentado. Así que como discípulos de Yeshua, cuando hacemos nuestro plan de vida, debemos hacerlo de forma integral. Es decir, un plan que incluya todas las áreas de la vida, las cuales todas deben estar en equilibrio. Aprender a poner en equilibrio el trabajo, los estudios, la relación con los hijos, con la esposa. Todo tiene que tener un equilibrio porque estamos en un mundo que nos impulsa, nos empuja al desequilibrio, es decir, a salirnos de la órbita. Si ustedes quieren, no sé si se puede decir, órbita es como un camino. Entonces, la base de nuestro estudio está en la santificación completa que lo puedes encontrar en 1 Tesalonicenses 5 al 23, que dice, y el mismo Dios de paz les santifique por completo y todo vuestro ser, o sea, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hacemos un plan de vida integral para quedarnos en la tierra, sino hacemos un plan de vida para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden eso. Si tú haces un plan de vida, de pronto una agenda impresionante, donde está incluido el deporte, está incluido tus ahorros, está incluido toda tu vida, y logras tener éxito en eso, pero no estabas esperando la venida del Señor, entonces te equivocaste porque ese plan de vida integral en realidad debe apuntar a esa espera, a esa esperanza que tenemos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En otras palabras, la Torá es como un bisturí que penetra más profundo que cualquier otro bisturí. Penetra hasta ese punto tan difícil que tenemos que se llama carácter. El- la Torah va a influenciar tu carácter.
tu forma de vida, tu estilo de vida. Esa es la bendición. No hay mejor bisturí que la Torá y no hay mejor médico que Yeshua. Él es nuestro cirujano y tiene un bisturí que penetra, penetra de verdad, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, eso es lo que queremos. No queremos un cirujano que venga y nos haga, nosotros teniendo un problema del corazón o teniendo un problema profundo, simplemente nos repare una herida de la piel. No, no queremos superficialmente resolver nuestros problemas. Queremos que lo profundo de nuestro ser sea resuelto. ¿Por qué? Porque no estamos en esta tierra ni en este cuerpo para siempre, solo por un tiempo. Es un tiempo suficiente para que nosotros podamos mejorar nuestras vidas. Ese es el plan. ¿Ok? Así que nada nos detenga, ni enfermedades, ni malas noticias, ni situaciones difíciles, porque eso es de esperar. No podemos esperar que aquí todo va a salir bien en este planeta. No, en realidad no va a salir bien todo. Lo que va a salir bien debe ser tu relación con Dios. Eso sí podemos de alguna forma controlar. Porque tú decides si obedeces o no al Señor en medio de las circunstancias que estás viviendo. Ahora, la clave es arrepentirse. Si uno no se arrepiente de sus pecados, bueno, ahí estamos en problemas. Dios escucha la oración del humilde. Entonces, ¿quién es el centro de todo? Esto es como repaso. Pues el centro de todo es Yeshua. Él es el centro, porque de Él, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. En otras palabras, Trump, que es el presidente que va a entrar a ser presidente en Estados Unidos el 20 de enero, va a rendir cuentas de su vida y también de cómo ha gobernado este país. Lo mismo, y perdonen que dé el ejemplo así, lo mismo Maduro, que es de Venezuela, que es corrupto y que está haciendo las cosas mal, también va a dar cuentas al Señor. Entonces, aunque se escapen de la justicia humana, nadie va a escaparse de la justicia de Dios. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Pues el día de Yom Kippur. Ese día todos van a doblar sus rodillas. Ese es el día donde la misericordia de Dios no se va a renovar. Sus misericordias se renuevan día a día. Pero en Yom Kippur, lamentablemente, acabó el tiempo de gracia, acabó el tiempo de misericordia, porque ahí vamos a tener a un juez justo. Pero ahora es un tiempo hermoso donde podemos todavía arrepentirnos. Entonces, eso es lo que les animo. Todo está en manos de Yeshua y en manos tuyas, porque Yeshua no te va a obligar a ti a que Él sea el centro de tu vida. Algo va a ser el centro de tu vida o alguien. Si ese algo o ese alguien no es Yeshua, el centro de tu vida es algo que no te va a llevar a la órbita que el Señor ha planeado para la eternidad, que nos lleva a la eternidad. Vas a seguir dando vueltas porque todo en el planeta sigue dando vueltas y avanzando. Nunca estamos en el mismo lugar, pero vas a estar en otra sintonía, en otro evangelio, en otro mundo. Y de eso no se trata. Se trata de cada día alinearnos al plan de Dios. ¿Ok? Entonces, para eso habíamos definido 6 áreas fundamentales de la vida. Pueden haber más, pero yo les voy a sugerir estas 6. Estas 6 que podrían haber más, como les dije, si alguien tiene algo que no entra de estos 6 puntos, pues me lo deja saber. Las 6 áreas fundamentales de la vida lleva el acróstico de esfera. Esfera en la parte de la E, que es la parte espiritual, en la parte de la S, la salud del cuerpo, la parte de F es finanzas, E es educación y R es relaciones personales y A es ayos. Hoy vamos a terminar este estudio con estos últimos 2 puntos. La pregunta es, ¿cuál de estas áreas debería ser el centro de mi vida? Pues la idea es que sea lo espiritual, el eje central. Aquí es donde está Yeshua gobernando. Aquí es donde Él está sentado en el trono
a la diestra del Señor, pero Él también quiere estar sentado en el trono de tu corazón o de tu tabernáculo. Él quiere habitar ahí. Entonces, para eso es que tenemos que preparar la casa, el templo. Entonces, por esa razón es que el segundo punto es salud del cuerpo y así sucesivamente. Entonces, nuestra esfera, estos 6 puntos, deben tener como centro lo espiritual, luego la salud, luego las finanzas, luego la educación, luego las relaciones personales y finalmente los ayos y los mentores. No es que esto está en la Biblia en un versículo, esto es una metodología que yo tengo para hacer coaching o discipulado. Y les aseguro que me ha funcionado por varios años. No siempre les digo a las personas que estoy dando consejería, bueno, vamos a hablar ahora de los 6 puntos. No, como yo ya los conozco, si la persona está atravesando una situación de relaciones personales, ya sé qué preguntas hacer, ya sé cómo ayudar, ya sé también dónde está pecando o dónde está fallando. Entonces me es más fácil guiar. Es como decir, me he convertido en una especie de, como de chofer de Uber, vamos a decir, que cuando alguien se sube, me dice, quiero ir a tal lugar, yo sé el camino, sé la ruta, sé cómo llegar ahí. No sé si se entiende ese ejemplo. Eso es lo que tenemos que ser nosotros. Ser como esos choferes que cuando alguien entra y dice, quiero llegar a tal lugar, tú le puedes llevar. Pero si esta persona te dice, llévame al lugar más importante y tú como chofer de Uber, pues le puedes llevar a ese lugar más importante que es la presencia de nuestro Señor, llevarle a los pies de Cristo, a los pies de Yeshua, que esa debería ser una habilidad que tenemos. Entonces todo está girando en este planeta, cada átomo de nuestro cuerpo está dando vueltas en un sentido circular o elíptico, pero todo está girando. Y si todo está girando, es que hay un centro. Eso es lo que quiero que se nos quede grabado. Hay un centro. Y ese centro es el que define justamente tus límites. Ese centro te dice cómo estás girando y cómo deberías de girar. Así que no hagamos que este centro sea algo terrenal, sino algo eterno. ¿Ok? Y no hay cosa más eterna que la palabra del Señor. ¿Ok? Y Yeshua es la representación de esa palabra. Él es la palabra. Él es el pan de vida. Entonces, Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y si Él es el centro, no es que, qué bonito, Él es el centro. Como muchas veces escuchamos oraciones, sí, Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos caminar en tus caminos, pero preguntarle a esa persona que está orando, ¿qué es hacer su voluntad? Y pues no te, tal vez te va a decir muchas cosas bonitas, pero la pregunta importante para alguien que te dice yo quiero hacer su voluntad, la pregunta importante es, ¿has estudiado su Torah? Si la persona te dice, ¿qué es Torah? Bueno, no tiene ni idea de lo que es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está expresada en su instrucción, en su Torah. Y esa es la oración teórica, o sea, normal de un cristiano teórico, de un cristiano del tercer siglo. Cuando ora, ora pidiendo su voluntad, ora queriendo ser bíblico, pero no conoce su Torah, no conoce su voluntad. Entonces, ¿cómo va a hacer su voluntad si no conoce su voluntad? Pues eso es imposible, no se puede. Eso es tratar de conducir un auto sin motor. No se puede, eso es imposible. Bueno, entonces, los puntos que habíamos hablado anteriormente tienen que ver con el primer punto, lo espiritual, donde habíamos recomendado que estudiemos en Descubre la Biblia la parte del discipulado básico. Como ejemplo nada más. En salud también habíamos hablado que el cuerpo es el templo del espíritu y tenemos que cuidarlo. En finanzas habíamos hablado de que tenemos que tener un presupuesto de vida, es decir, un presupuesto de finanzas para decirle al dinero dónde debe de ir y no al dinero decirnos a nosotros qué debemos hacer. Tenemos que salir de la carrera de la rata, donde es una carrera donde no hay ahorros, no hay una especie de control del dinero, uno gasta por impulso y eso no queremos. También en educación habíamos hablado que necesitamos seguir creciendo como los árboles. Un árbol deja de crecer cuando deja de dar hojas y ya no da fruto.
Los árboles pueden vivir miles de años. Es un buen ejemplo. Nosotros somos como árboles de justicia. Seguimos y debemos de seguir creciendo mientras vivamos. Uno ya muere, lamentablemente, cuando deja de crecer, o sea, deja de educarse, deja de estudiar. Así que no paren su educación. Necesitamos, como dice el nombre de la comunidad, prepararnos, prepararnos, pero prepararnos integralmente. Y ahora vamos a hablar del tema de las relaciones personales. Y hay 10 relaciones personales importantes en nuestras vidas. Les había pedido que investiguen cuáles son. Espero que lo hayan hecho. De todas formas, hoy lo vamos a ver. Así que vamos a ese punto, las relaciones personales de nuestras vidas. ¿Qué hacer cuando hablamos de relaciones personales? Primero tenemos que aprender a relacionarnos bien con las personas. ¿Con quiénes? Todas las personas. Ahora, no todas las personas son iguales. No todas las personas te van a caer bien. Pero tenemos por eso que aprender a relacionarnos bien con todas las personas. En mi vida yo me he arrepentido de muchas situaciones donde o no traté bien a esa persona o no traté como se lo merecía o fui demasiado tímido, que no pude presentarle el Evangelio, o simplemente fui demasiado directo, pues uno nunca deja de aprender a relacionarse con las personas. Nadie puede decir yo tengo toda la experiencia y con cualquier persona voy a tener siempre influencia, y no es así. Uno siempre tiene que tener la humildad de que no todos somos iguales, somos únicos y a cada persona se la debe tratar con ese amor, con ese respeto, que aunque no lo merezcan, es nuestro deber dárselo. ¿Ok? Ahora, segundo punto en qué hacer. El primero es aprender a relacionarnos con todas las personas. No quiere decir que con todos tienes que agarrarte de la manito y abrazarte, no, sino que hay algunos que es mejor tenerlos a distancia, pero no quiere decir que le estés tirando piedras. ¿Ok? Siempre tiene que haber un puente con las personas. Entonces, punto dos es conozca bien el orden de sus 10 relaciones más importantes de la vida. Hay un orden, hay una prioridad cuando se trata de relacionarnos con las personas. Y esto es semejante a cómo se cuida un jardín. Si tú tienes una planta, una rosa o alguna plantita y no la riegas, se va a morir, se va a morir. Y no solamente por la falta de riego, a veces es por la tierra, el lugar donde está plantado. A mí me gusta mucho el cedrón, no sé si conocen el cedrón, es como una hoja aromática deliciosa y muy saludable. Me encanta el cedrón y acá en Estados Unidos hay, pero no da fácilmente. Y yo recuerdo que compré cedrón 2 veces y las 2 veces se me murió. Todavía no sé cómo relacionarme con el cedrón, quiero decir, así como ejemplo. Lo tengo bien bonito al principio, le riego todo, pero se me han muerto los 2 cedrones. Entonces, todavía sigo aprendiendo a relacionarme con ese tipo de plantas. Así son las relaciones. No siempre te va a ir bien, pero necesitas seguir aprendiendo. Por eso puse como ejemplo, así como se cuida un jardín, tenemos que cuidar nuestras relaciones personales. Punto 3, ¿en qué hacer? Es revisar bien que las 5 personas más cercanas a tu vida agreguen y no quiten valor a cómo es que quieres vivir o cómo es que quieres que sea tu estilo de vida. ¿Ok? Eso es importante porque tú vas a ser el resultado de esas 5 influencias. Ellos te van a influir. ¿Ok? Entonces, no, eso es inevitable. Tú tienes que escoger tus amistades, quiero decirte. Escógelas. Tú no puedes escoger a tus padres, no puedes escoger a tus hermanos, ni siquiera a tus parientes. Pero sí tú puedes escoger a las personas más cercanas, que van a ser más cercanas a ti. Eso sí se puede escoger. ¿Ok? Entonces eso es importante. Bueno, vamos al punto uno y aquí vamos a ver las 10 relaciones más importantes. Estas son las 10 relaciones más importantes que deberíamos de priorizar. Yo lo puse en este orden
Pero de pronto tú lo quieres poner en un orden diferente, pues depende de ti. Lo que sí te voy a mostrar un poquito la importancia de por qué debería ser el uno, el Espíritu del Eterno. O sea, con quien te tienes que relacionar bien es con Dios por medio de Yeshua. Y Yeshua no está físicamente aquí en la tierra. Y Él nos dijo, les voy a dejar la presencia del Eterno para que ustedes puedan ser guiados a la verdad. En otras palabras, es Dios mismo quien nos está guiando por medio de su palabra. No vamos a crear una tercera persona, el Espíritu Santo, porque esto ha traído muchísimos problemas en los últimos 300 años de la historia de la humanidad. Ahí se han generado cantidad de doctrinas del Espíritu Santo, entre comillas, y no es necesario entrar a esas profundidades. Aprendamos Torah y sepamos que el Espíritu es su palabra, la cual es la presencia misma de Dios, y esta misma presencia nos guía a la verdad. Es como tener un sensor en nuestras vidas, y ese sensor es, si es alimentado, o sea, ese espíritu que hay en nosotros es alimentado, vamos a poder conectarnos al Espíritu del Eterno con mayor facilidad. Así que alimentemos el espíritu, nuestra vida espiritual, para que esté fuerte. Y hay algunos que son almáticos porque alimentan más sus emociones, su alma, y pues es difícil conectarnos con el espíritu. Muchos de ellos piensan que lo espiritual es hablar en lenguas o es orar como de forma, vamos a decir, como si estuvieras en otro planeta. Y no te digo que eso está mal o está bien, depende de ti. Pero lo más espiritual que hay es caminar en su palabra, caminar en su palabra, porque su palabra es espíritu, ¿ok? Entonces, la primera relación que tú tienes que tener bien, bien al día es la relación con el Espíritu del Eterno, con su palabra. La segunda relación más importante es contigo mismo. Dice la Biblia que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por esa razón es importante que tú cuando quieras amar a tu cónyuge, lo hagas como te amas a ti mismo. Tú no te insultarías a ti mismo, tú no te golpearías a ti mismo, pues no lo hagas con tu cónyuge, no lo hagas con la tercera persona, no lo hagas con los demás, no lo hagas con los que te rodean. Trátalos como quieres ser tratado. Por esa razón, la segunda persona con quien tienes que aprender a relacionarte es contigo mismo. Y aquí es donde les doy un consejo. Sí, sea presionador, es decir, presiónese a usted mismo, es decir, exíjase a usted mismo, pero también aprenda a disfrutar de sus errores. Porque a veces somos tan perfeccionistas que cuando fallamos ya se nos arruinó el día y arruinamos el día a los demás. Ese es el día donde queríamos hacer algo, pero nos salió todo mal. Y ahí es donde estamos de mal humor y cuando alguien te habla, tú le dices, ¿qué quieres? Empiezas a reaccionar. ¿Acaso esa otra persona tiene la culpa? No, no necesitas culpar a nadie. A veces, muchas veces necesitamos aprender a reírnos de nuestros errores, reírnos. Y no es fácil, les diré. Yo creo que llegado el momento, en ese momento de enojo, de temperamento alto, no dan ganas de reírnos, pero por eso puse aprender a reírse de sus errores. Aprender, no es algo que es automático, uno tiene que aprender. Si de pronto reaccionaste ásperamente con tu prójimo, también tienes que aprender a pedir perdón rápidamente. Entonces, la tercera persona resulta ser, si eres casado, tu cónyuge, tu cónyuge. O sea, y necesitas respetar, amar a tu cónyuge, tu esposa, tu esposo. Entonces, esa es la tercera persona más importante. Fíjense las prioridades. Primero, el Espíritu del Eterno. Segundo, tú mismo. Tercero, tu cónyuge. Si eres casado, si eres soltero, pues ya directamente saltas a la quinta prioridad, que son tus padres. Ellos serían la persona más importante si eres soltero. Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo de una persona casada. Entonces, la persona casada, la cuarta relación más importante para un casado es sus hijos. Para un casado son sus hijos. Obviamente su cónyuge es antes que los hijos. Tú tienes que llevarte bien con tu marido, con tu esposa. Si quieres
dirigir bien a tus hijos. La quinta persona más importante en la vida de una persona casada son sus padres. Tenemos que honrar a nuestros padres y ponerlos en el lugar que corresponde después de tu familia, después de tus hijos. Tus papás, cuando ya tú te has casado, llegan a estar en un segundo plano. No te digo que tu amor va a disminuir por ellos, pero va a disminuir tu prioridad. Es decir, ya no son tu prioridad. Tu prioridad es tu esposa o tu cónyuge y tus hijos. Ahora, lo digo especialmente porque hay padres que no saben ser padres, no saben ser suegros. Empiezan a meterse en la vida de los hijos de una forma tal que invaden. Y eso ya es donde nosotros tenemos con mi esposo un tip. Es que, por ejemplo, si mi suegrita se está portando mal con nosotros, entonces yo no voy a hablar nada porque yo no quiero llevarme mal con mi suegrita. Quien tiene que hablar es su hija. Ella tiene que defenderme o poner en orden las cosas porque ella es hija. Lo mismo, si mis papás estuvieran, bueno, no están vivos ellos, pero gracias a Dios nunca hicieron esto, pero si lo hicieran, tratarían de invadir mi casa con consejos, diciéndome, que tu esposa, mira, que no hace esto bien, que no hace bien el otro. Mira, ahí yo tendría que frenar a mis papás con amor y decirles, papitos amados, los amo, pero no hablen mal de mi esposa. Ella es como yo mismo. Están hablando mal de mi esposa, están hablando mal de mí mismo. Ella debería ser como una hija de ustedes. Entonces ahí entra el esposo, ahí entra el hijo o la hija para defender, no defender, educar a que los padres tomen su rol. El rol de los padres frente a una pareja de casados ya es un rol más que todo de protectores, de amigos, ya no de padres como tal, de meterse en la vida de los hijos, de tratar de darle instrucciones al hijo. No, no, no. Esa etapa ya pasó. Ahora es cuando el padre tiene que más bien tratar de tener un puente de conexión, de amistad con los hijos y obviamente con la familia entera, ¿no? El padre no puede estar diciendo, que educa bien a tus hijos. No, no lo haga. Sí puede dar consejos si la pareja le pide, pero siempre consejos que sean no invasivos. Consejos invasivos son como decir, yo te he dicho que hagas esto, yo te he dicho que hagas el otro y no me has hecho caso. Ese es un consejo invasivo. No tienes por qué hacerte al que tú nunca has cometido ese error. Tu consejo tiene que ir más o menos así, como decir, miren, en mi experiencia yo cometí estos errores, yo la verdad haría esto y el otro, lo digo porque a mí me falló, o yo hice bien esto. Entonces, ese no es un consejo invasivo, ese es un consejo que agrada escuchar. ¿Me explico? Entonces, aprendamos a ser padres, aprendamos a ser abuelos, aprendamos a relacionarnos bien con las personas más importantes de esta vida. La relación más importante, de acuerdo a esta lista, para mí, en mi caso, yo digo, son los mentores. Porque un mentor es como un padre. Un mentor es alguien que influencia tu vida. Y ahorita hablamos más de los mentores. Pero la siguiente relación más importante son los amigos. Y uno no tiene muchos amigos, así como son escasos los mentores, también los amigos son escasos. Entonces uno tiene que aprender a saber quién es un amigo y quién no es un amigo. Y hay una definición de amigo que yo la utilizo bastante. Y la definición de amigo tiene que ver con aquel o aquella persona que no va a permitir que yo me salga del camino correcto. Ese es mi amigo, esa es mi amiga, esa persona que me dice: "Hey, estás equivocado, no estás en el camino correcto". Obviamente ese amigo o amiga tiene que estar en la Torá, porque si tú llamas amigo a alguien que no está en la Torá, ya ahí ya la definición ya no funciona, porque ese amigo, primero, que no sabe qué es lo correcto. Alguien que sabe qué es lo correcto es alguien que sabe qué es la Torá. Entonces, es una amistad, nada más, con quien frecuentas y todo eso. Pero amigo es aquel que va incluso a luchar, a enfrentarse a ti mismo para que no te salgas del camino. ¿Ok? Ese es un amigo de verdad. Bueno, luego viene la octava relación importante, que son los parientes. Los parientes son los primos, los sobrinos, personas que de ahí pueden salir los amigos también, claro.
pero son personas que debes aprender a relacionarte y saber que existen, saber sus nombres, saber hasta a veces las cosas que les gustan, que no les gustan, pero no más allá porque no te va a dar el tiempo. No puedes invertir demasiado tiempo en los parientes, quitando el tiempo de tus hijos, quitando el tiempo de tu cónyuge, quitando el tiempo de tú mismo, teniendo un tiempo de intimidad con Dios. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y luego vienen las amistades. Las amistades son los vecinos, son las personas con las cuales te cruzas y a veces no sabes ni su nombre. Esas amistades son importantes, pero tienen su lugar. No puedes estar prestándole dinero a una amistad, por ejemplo, sin siquiera conocerle. Necesitas tener el valor de decir no muchas veces, especialmente cuando se trata de cosas que pueden afectar tu familia. Y luego, la última relación es el resto de la humanidad. Claro, vas a un país distinto, te tienes que aprender a relacionar con esas personas. Cuando fuimos a Israel con mi familia y con Descubre la Biblia en ese tour hermoso, también fuimos a Egipto. Mira, relacionarnos con las personas que no son nuestros amigos ni amistades, son el resto del mundo, es interesante porque te encuentras con gente de buen humor, gente de mal humor, gente que no habla tu idioma, gente que te habla con las manos. Es una aventura, pero yo no puedo comprometerme con ellos. No puedo confiar en ellos porque no los conozco. ¿Me explico? Entonces, si les sirve, estas son las 10 relaciones importantes a las cuales debes darles tiempo en base a este orden. Estas son las prioridades. Dale más tiempo al Espíritu del Eterno. Dale más tiempo a tu vida de intimidad con la palabra de Dios. Dale más tiempo a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a los mentores, en ese orden, en ese orden. Y así vas a vivir una vida más equilibrada. Pero si tú terminas, por ejemplo, dándole más tiempo a una amistad ahí, en vez de pasar tiempo con tus hijos o con tu cónyuge, ahí hay un error. Y creo que todos hemos cometido ese error por quedar bien con los demás. Pero si quieres quedar bien con alguien, mejor quedar bien con tus primeras 5 relaciones, que son tu familia. Porque ellos van a estar contigo en las buenas y en las malas. En cambio, en general, las amistades, aún los parientes, van a estar bien contigo cuando tú estés en una buena situación. Pero cuando ya no estás en una buena situación, a veces las amistades son solamente eso, amistades, no son amigos. En cambio, el amigo va a estar bien contigo en las buenas y en las malas. Bueno, eso es en cuanto a cómo hacer en este nivel de relaciones, ¿no? Y hay un consejo, una recomendación que viene de Romanos 13, dice, versículo 8, no deban a nadie nada. Nada, no tenemos que tener deudas con las personas. Solo hay una deuda que tenemos que tener con los demás y esa deuda es el amarnos unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y me encanta que lo pone como deuda, ¿no? Porque la deuda en realidad es algo que no te deja en paz. Y aquí cuando dice, es si vas a hablar de deudas, solamente tienes que tener esa preocupación de amar a las personas, amar a las personas, porque el que ama al prójimo, la palabra prójimo, recuerden, quiere decir próximo. O sea, el que ama al más cercano, esa persona, vamos a decir, esa persona, voy a borrar esto, perdón, ha cumplido la ley, dice, ha cumplido la ley y pues esa es la idea, cumplir la ley. Y para cumplir la ley no podemos odiar a alguien. ¿Por qué? Dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, aquí nos está hablando de no aplicar un amor platónico con las demás personas, porque el amor platónico es el amor que, definido por ti o por Platón. Es un amor que no obedece mandamientos.
En otras palabras, el amor es la obediencia a los mandamientos. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar, no lo vas a tratar mal. Amas a tu cónyuge, no la vas a denigrar, no vas a cometer adulterio, no vas a matar, no vas a dar falso testimonio. En fin, tú vas a cubrir la vida de tu cónyuge. Y si de pronto cometiste este pecado contra tu prójimo, cualquiera que sea, también el Señor te da la salida del arrepentimiento. Y eso es lo bueno. No quiere decir que ahora ya fallaste y se acabó la historia. No, todos fallamos de una u otra forma. Pero la idea y el plan de Dios es que nos da la salida a través del arrepentimiento. Entonces, va a haber un momento en que no vamos a amar al prójimo y Dios nos dice, pues arrepiéntete. Entonces, el 10 dice, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, amar al prójimo es la señal de que realmente estamos cumpliendo con la obediencia a la palabra del Señor. ¿Quieres llevarte bien con estas 10 relaciones importantes? Pues cuídalas como un jardín. ¿Ok? Bueno, sigamos. Hay otro versículo más. En Salmo 133:1 dice, miren qué bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Wow, eso es un reto. Nosotros somos 6 hermanos. Yo vengo de una familia de 6. No es fácil vivir en armonía. Y cuando veo mis hijos, yo tengo 2 hijos, los dos es más fácil que estén en armonía, porque son dos, pero ya cuando son más es más difícil. Imagínense en mi casa, en mi tribu, diríamos, según lo que estaba contando, somos alrededor de 50 personas, si no me equivoco. La verdad ya me olvidé, pero imagínense estar en armonía a los 50. No, eso no es nada fácil, pero la meta es que cuando aprendemos a estar en armonía, wow, qué delicioso es, dice su palabra, qué delicioso es. Y eso es algo que nos espera en la eternidad. Ah, Viviana dice, yo soy la menor de 16 hijos. Wow, Viviana. 16 hijos. Qué increíble. Y yo con 6 hermanos, miren, imagínense, no, o sea, no es que todo esté en armonía, somos distintos los 6. Imagínate 16, qué mamá, qué papá. Wow, Viviana, tremendo. Bueno, entonces, al punto 3 nos vamos, que es revisar bien las 5 personas más cercanas. Bueno, mire, decida bien a dónde quiere llegar y a quién quiere agradar. Porque si no lo tienes bien claro, vas a terminar en cualquier parte. Yo, por ejemplo, una de las decisiones que tengo en mi vida desde hace 4 o 5 años es que quiero ser un verdadero embajador del reino de Dios, quiero manejar la Torá. Entonces tengo que escoger con quiénes voy a acercarme, con quiénes voy a caminar, quiénes van a ser mis amigos. ¿Me explico? Entonces, ¿con quiénes voy a pasar más tiempo? Porque lo tengo bien claro. Si no lo tuviera claro, entonces estaría pasando tiempo con cualquier persona. Y no es así. Tú tienes que definir a dónde quieres llegar y eso va a definir tus amistades. Así que si quieres agradar primero a Dios, las personas más cercanas a ti tienen que estar en la misma fe, en el camino. No vayas a pensar que tú teniendo amigos que no guardan Torá, tú vas a ser un hombre de Torá. No, esas personas que no guardan Torá y son tus amigos más cercanos, mira, si tú no les influencias, ellos te van a influenciar a ti. Así es la vida. Uno termina siendo el resultado de los amigos que tiene o de las personas cercanas a él o a ella. Eso somos. Sí, somos influenciables. Y necesitamos nosotros entender que Dios nos ha puesto aquí como los que debemos influenciar. La luz no está puesta debajo de la mesa. La luz debe ser puesta en un lugar alto. Por lo tanto, la luz debe influenciar las tinieblas. ¿Quién está en tinieblas? Aquel que está sin Torah. Entonces tú tienes que influenciar a esa persona. Y uno diría, no, pero eso es como demasiado soberbio, como nosotros tenemos que influenciar. Entonces, si tú no influencias a los demás,
te van a influenciar a ti. Y no te digo que haya una lucha de poderes, no, 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 no me refiero a eso. En realidad, la Torá es la que prevalece sobre todo consejo humano. Si tú pones en una lista de comparación todas las constituciones políticas de los países, te vas a fijar que tienen sus normas, sus instrucciones, sus artículos, sus estatutos, sus mandamientos. ¿Cuál de esas constituciones es superior a la Torá de Dios? Ninguna. Ninguna. Es más, todas son plagio, copia de la Torá de Dios y no lo reconocen. Lo reconocen el día del juramento. Sí, cuando el presidente jura en la mayoría de los países, entre comillas, cristianos, juran bajo la Biblia, pero después no le dan ni siquiera importancia a la Biblia. Eso no queremos en nuestras vidas. Por lo tanto, si tú quieres tener una vida definida, define bien las personas que van a influenciarte. Escógelas, escógelas, ¿ok? Y no es fácil encontrar esas personas. Dice la Biblia en 2 Corintios 6: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz? ¿Tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Bueno, eso me sucedió a mí. Yo tenía varios amigos y no voy a mencionar nombres, simplemente lo voy a mencionar como en general, amigos. Muchos de ellos eran muy cercanos a mí, tan cercanos que comía con ellos, incluso compartíamos mucho más que con mis hermanos, con ellos. Pero llegó un punto en el cual yo empecé a conocer al Señor y me di cuenta que estos amigos no querían eso, ellos querían tomar, querían comer, querían disfrutar de la cultura, querían disfrutar de este planeta. Yo también, pero no era mi prioridad era la palabra de Dios. ¿Qué creen que pasó con esos amigos? Se alejaron de mí y yo me alejé de ellos. Sí, eso es lo que tuve que hacer, porque yo sabía que iba a terminar como ellos. ¿Cómo están ellos ahorita? Pues algunos son agnósticos, algunos son tibios, de hecho que son ateos una gran parte. ¿Cómo están sus familias? Pues ni familia les queda a la mayoría. Así de triste es. Me explico. No te digo todos. Hay otros que tienen buenos hogares, tienen buena economía, pero Dios está al último. Bueno, no es que yo no quiero ser amigo de ellos. Lo que pasa es que ellos no quieren que yo sea su amigo porque saben que yo voy a llevar la luz y les voy a incomodar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Acomodarme a ellos para no incomodarlos? ¿Cómo? ¿Cómo puedo no incomodarles si manejo la luz y soy un embajador del reino? O sea, debe haber una forma en la cual, claro, me debo llevar bien con ellos, pero tengo que hablar, tengo que decir la verdad. Si veo que mi amigo está engañando a su esposa, tengo que decírselo con humildad, claro, considerando a mí mismo que yo también podría caer en eso y no haciéndome al superior, sino con humildad, pero tengo que ser luz. Usted sabe que si usted no es luz, es cómplice. Sí, cómplice de lo que están haciendo. Entonces, esta función que tenemos es una función tremenda. Cuando venga el milenio, vamos a gobernar con Cristo. ¿Usted cree que Cristo va a gobernar con los cobardes? Él va a gobernar con los valientes. Sí, el reino de los cielos es de valientes. Bueno, este es el punto último que lo agregué, que tiene que ver con prepararnos para las personas difíciles, porque van a venir. No todas las relaciones dentro de estas 10 son fáciles. Hay personas difíciles. ¿Y sabía usted que el más difícil es usted mismo? Sí, el que es más difícil a someterse al plan de Dios es tu propio ego, tu propio ego. Así como alguien está tratando de cambiar a su cónyuge, no lo vas a lograr. Tú tienes que cambiar primero y dejemos que Dios cambie a los demás. Pero si tú insistes, insistes, vas a encontrarte con personas difíciles y vas a tener batallas que no son necesarias. Entonces, prepárese para las personas difíciles. ¿Y cómo lo podemos hacer? Cuidando nuestra actitud, no la actitud de los demás, porque eso no vas a poder controlar. Solamente vas a poder controlar tu actitud. Como el video que les mostré la anterior semana, que hoy no se los voy a mostrar, ¿ok? Pero bueno, esto es todo lo que tiene que ver con relaciones personales. Un área muy importante, si se ha dado cuenta, y lo he dado muy como rápido. En esta área yo me podría quedar horas y horas. Vamos al último punto,
que tiene que ver con los ayos y con los mentores para completar la esfera. En esta parte tenemos que ser conscientes que no podemos caminar solos en esta vida. ¿Qué quiere decir caminar solo? Caminar sin consejo, caminar sin el consejo de Dios. El caminar con mentores que conocen a Dios es como vivir o caminar bien acompañado. Yo soy un mentor. Por ejemplo, tú eres un mentor también de tus hijos o de otras personas más. Tus consejos no pueden ser consejos sin Torah. Ya tienes que salir de ese círculo. Tus consejos tienen que ser fruto o un eco de lo que Dios diría a esas personas. Por lo tanto, tu preparación tiene que ser mayor a la que antes tenías. Por ejemplo, en mi caso, yo antes me preparaba con los consejos de John Maxwell, de algunos pastores, de algunos cursos, seminarios que hice. Y hoy les puedo decir, si esos consejos no están filtrados por la Torá, son solo consejos baratos que no te van a llevar nada más que a tener éxito terrenal. Y eso no queremos. El éxito es la eternidad. Si usted quiere entender qué es éxito de verdad, es prolongar tu vida de una vida terrenal ilimitada a una vida ilimitada y celestial. Éxito es eso. Es más importante que sacarte la lotería, tener la seguridad de la eternidad en tu vida. Claro, imagínate. Perder la eternidad eso sí es perder. Eso sí, fracasar en esta vida. Así que obviamente los mentores que tú debes tener, mínimo, deben respetar la Torá y respetar a Yeshua. Por eso es escaso tener mentores. No todos los mentores respetan la Torá y no todos los mentores respetan a Yeshua. Por lo tanto, hay una escasez de mentores. Y aquí yo quiero recomendarles algo. Tengamos cuidado con esos buenos consejos que aún Buda los da. Mahoma también los da. No son malos consejos, consejos tales como cuidar la naturaleza, cuidar el cuerpo, cuidar la alimentación. Son buenos consejos. Pero la pregunta es, ¿acaso Dios no los da? ¿No sería mejor ir a la fuente en vez de ir al plagio? Porque Buda, Mahoma, todos ellos han sacado cosas de la palabra. Todo lo bueno proviene de Dios. Del hombre no sale nada bueno. Sí, aunque el hombre le ponga su firma y digan, el gurú tantos dice que así tenemos que vivir, mm, es Dios el que tiene el buen consejo. Así que escojamos bien a nuestros mentores. Entonces, ¿cómo hacer esto? Primero, no le tenga miedo al consejo y a la exhortación. Es doloroso muchas veces, pero es bueno no tenerle miedo. Es más, tenemos que aprender a pedir y buscar el consejo, el buen consejo y la exhortación. Pues de esta manera vamos a desarrollar un mejor carácter y además vamos a ser más sabios y humildes. Busque el consejo. ¿Cuál es el mejor mentor de todos? Yeshua. Y si quiere consejos de verdad, pues los evangelios hablan de Yeshua en sus consejos que son realmente infalibles. No fallan sus consejos. Número dos, usted nunca tendrá un buen mentor si primero no aprende a ser un buen discípulo, un buen aprendiz. Alguien decía, el mentor está listo siempre y cuando el discípulo esté listo. Si usted todavía es un rebelde, no es un discípulo. Un discípulo es alguien que ya entendió que tiene que aprender, que tiene que estudiar. Y eso es lo que somos, discípulos. Por eso la Biblia dice, vayan y hagan discípulos, lo dice Yeshua. No dice, vayan y hagan mentores. No, no se puede ser mentor primero. Primero se es discípulo. Ya llegarás a ser mentor, pero un mentor nunca deja de ser un discípulo. Nunca. Los mentores seguimos siendo discípulos de alguien más. Aún de nuestros hijos. Yo sigo aprendiendo y de mis hijos aprendo un montón. Sí, el mentor si cierra las puertas del aprendizaje, no, ya no es un mentor. Es un sabiondo, es un sabelotodo, como decimos. Y no va a llegar muy alto. Número tres, los buenos mentores casi siempre están ocupados. Por eso usted debe tener paciencia para reunirse y aprender de sus mentores.
No vaya a pensar que cuando usted quiere hacer una cita con un mentor y el mentor no tiene tiempo a esa hora, el mentor se tiene que acomodar a tu horario. Pues mi amado hermano, no hay abundancia de mentores, hay escasez de mentores. Lo que tenemos que aprender es a desarrollar paciencia y pues muchas veces esperamos años para reunirnos con alguien y justo llega ese día y ese día no estás preparado. Así que tengamos paciencia y preparémonos. ¿Ok? Cuatro, un buen mentor siempre le guiará a no quebrantar las enseñanzas de Yeshua, quien es nuestro principal mentor y maestro. Nunca un mentor bueno te va a decir, no, 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 lo que Yeshua dice no es válido. No, ya se descalificó ahí como mentor, por más que tenga los títulos más grandes dados por la humanidad. Quien menosprecia el consejo de Dios o de Yeshua, no, ya se salió de órbita. Esa persona ya está, es como dijo Yeshua, o estás conmigo o estás contra mí. Número 5, los mentores también pueden ser libros o autores. Sí, muchas veces los mentores no son personas, son libros o autores. O sea, libros obviamente que consideran la Torah. No cualquier libro es un buen libro. No cualquier autor es un buen autor. Tú que ya estás en el camino, yo no creo que ya te contentes con que alguien te venga a enseñar principios del cristianismo del tercer siglo. No, yo le digo, me duermo, me aburro al escuchar prédicas o mensajes que no tienen Torah. O sea, me parecen tan como humanistas. Y para que no me duerma, me entretienen ahí poniendo algo que me distraiga. Y yo no quiero ya eso en mi vida, ya no. Yo quiero estudiar la palabra, aprender la palabra. También quiero divertirme, pero ahí todo tiene su tiempo. El momento de estudiar la palabra no es un tiempo de diversión, es un tiempo de aprendizaje. Lamentablemente en los ambientes religiosos se ha mezclado todo, se mezcla, incluso hasta payasos se han llevado a las iglesias, parecen circos algunos lugares. Perdón, no estoy hablando mal en un sentido, pero quisiera que despiertes a qué realmente es un lugar de estudio de la Biblia. Un lugar de estudio de la Biblia es un lugar sagrado en primer lugar. Es un lugar donde se tiene que tener respeto. Es un lugar donde se tiene que tener buen humor también. Pero no quiere decir que estás yendo por los chistes del pastor o los chistes que hace el que está hablando. No, 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 no. Tiene que haber un equilibrio aún en eso. No te digo que tienen que ser reuniones aburridas tampoco, pero tiene que haber un aprendizaje, un momento en el cual tu carácter está siendo expuesto a esa luz del cirujano y él está operando tu vida. Y el Eterno usa a los mentores, usa a las personas para instruirnos como hijos. Por eso dice Hebreos 12 del 6 al 8, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, si soportan esta disciplina, si soportamos esta disciplina, Dios nos va a tratar como hijos. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¡Wow! Veo a mi nieto Sakai, tiene 4 meses y ahorita está entrando en una especie de vida disciplinada donde realmente veo que, wow, los padres están haciendo un buen trabajo. Y, mm, o sea, por ejemplo, ayer estábamos visitándolos y mis hijos me dicen que Sakai duerme a las 7:30 de la noche y nosotros queríamos llegar un poquito más tarde y ahí, no, 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 dijimos, no, pues cambiamos los planes, nos acomodamos y estamos visitando esta familia, entonces nos acomodamos. Aquí fuimos más temprano para disfrutar a Sakai y no interrumpir su disciplina. No sé si me explico, no interrumpir, porque no tenemos que hacer eso los padres o los abuelos o los suegros. Más bien tenemos que promover la disciplina que los padres están queriendo poner en nuestros hijos. Así que nos acomodamos y lo disfrutamos hasta acá y después como reloj se fue a dormir y durmió. Qué bendición. La disciplina es un regalo de Dios. Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos.
Yo no quiero ser un bastardo en el reino de Dios. Quiero ser un hijo. Y pues para eso necesito entender que va a haber momentos de disciplina. En fin, eso es el tema completo de cómo hacer un plan de vida integral. Ahora, este plan de vida integral lo puedes hacer de la manera que tú quieras. Puedes tener tu agenda, puedes comprarte un librito de agenda, lo que tú quieras. Pero lo que sí te digo es, haz un plan de vida. Haz un plan de vida, por favor. Ese plan de vida no necesita ser perfecto, pero por lo menos tienes que saber qué quieres lograr, a dónde quieres llegar. Y ahí, con estos consejos que te he dado con tu esfera, revisa bien cada punto y escoge bien a tus amistades, prioriza tus relaciones personales. Hay de pronto hijos que no se llevan bien con los padres o con los suegros. Pues no quiere decir que ahora tienes que llevarte bien a la fuerza. No, hay personas difíciles que se llaman padres o suegros. Entonces, lo que tienes que aprender es a tomar cierta distancia al punto tal que sepas que se están llevando bien. Sí, es así. No quiere decir que tienes que estar de ñañas, o sea, cerquita de ellos, porque cuanto estás más cerca, más te dañan. Entonces, aprende a tomar distancia. ¿Ok? Bueno. Entonces, hacer un plan de vida implica este tipo de modelo donde el centro es Yeshua, o sea, la palabra de Dios. Él es el pan de vida, Él es la palabra, ¿ok? Y los puntos, la base del estudio tiene que ver con que el Señor nos quiere mejorar por completo. Santificar también como sinónimo es estar separados o mejorados, diferentes de los demás, pero diferentes en un sentido de mejoramiento continuo. Entonces, Primera Tesalonicenses dice, para cerrar, y el mismo Dios de paz les mejore por completo, les santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para que te den un Grammy, para que te den un premio, para que te digan que eres un buen hijo, un buen ciudadano, una buena persona, un buen rabino. No, estamos siendo guardados de forma irreprensible porque esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que eso nunca se salga de tu plan de vida. Te estás preparando en un plan de vida porque viene el Maestro, viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para eso te estás preparando, para ese día del encuentro, ese día de las bodas. Se habla de bodas no porque va a ser una boda literal, sino porque es un día importante. ¿Cuál es el día más importante? Es el día de tu boda. Ese es un día sumamente importante. Entonces nos preparamos para eso. ¿Quién va a ir a su boda sin prepararse? No, no, sería loco. Entonces, también dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones, los pensamientos del corazón. Wow, eso es lo que yo quiero en mi vida. Esta es tu esfera. Esta es la forma que tenemos que hacer un plan de vida. Amados hermanos, no vivamos por casualidades más. Vivamos por propósito. Y el propósito de Dios es el propósito que tenemos que tratar de alcanzar todo. Oremos. Gracias, Señor. Dale, Emiliano, si vas a orar, por favor. Hasta aquí hemos llegado con esta. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta enseñanza. Señor, gracias por instruirnos siempre en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes, así como llamaste a nuestro padre Abraham. Sepáranos para dar buen testimonio, para ser buenos mayordomos, Señor, de todo lo que tú nos estás impartiendo y dando, Señor. Sí, Señor. Que nuestro centro siempre sea Yeshua y Él gobierne nuestras vidas. Enséñanos a tener siempre buenas relaciones con las personas, sabiendo cómo manejarnos con cada una, Señor, y tener en prioridad las 10 enseñanzas que nos diste, Señor. Sí, Señor. Enséñanos a que podamos influenciar, Señor, a todos los que nos rodean conforme a tu palabra, Señor, siempre alumbrando con tu luz y con tu Torah. Y cuando vengan las personas difíciles, Señor, ayúdanos a tener la mejor actitud. También ayúdanos a tener
buenos mentores, Señor, y por sobre todo hacer nosotros buenos discípulos para poder aprender y enseñar y no quebrantar, Señor, tu instrucción. Señor, que nuestro plan de vida siempre esté basado en tu palabra y que nunca salgas del centro. Esto lo oramos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén y amén. Hasta aquí llega la grabación.